Gracias, Señor. Es hermoso. A veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor. Eso es una realidad. Bien, mis hermanos, en esta mañana queremos hablar justamente de la lucha a la libertad en Cristo. Ese es el tema. De la lucha a la libertad en Cristo. ¿Lucha contra qué? Contra el pecado. Luchamos, o se supone que luchamos contra el pecado. Porque queremos agradar a Dios, porque queremos servirle a Dios, porque queremos andar bien delante de Dios. Pero el pecado nos persigue, el pecado nos asedia, el pecado muchas veces nos derriba, el pecado muchas veces nos engaña o nos dejamos engañar de él. Y es una lucha, hermano, que a veces trae desaliento al verdadero creyente. Porque hay momentos donde usted llega a un punto donde se siente inútil, se siente cansado, porque dice, me prometo y le prometo al Señor dejar de hacer tal cosa que sé que no es grato delante del Señor. Y le prometo que no lo voy a volver a hacer o que no lo voy a volver a pensar. Y el día menos pensado usted lo está haciendo nuevamente. Y va y le pide perdón al Señor y ayúdame porque hice o dije aquello que te prometí que no iba. Y vuelve y lo hace. Sí. Y llega un momento donde usted llega hasta a cuestionarse, pero realmente que yo he sido libre de esto. Realmente, ¿por qué que yo caigo siempre en lo mismo? ¿Por qué es que yo no avanzo? ¿Por qué? Sea cual sea el pecado. Y usted se cuestiona y vuelve y se cuestiona y muchas veces se amarga, se entristece, se agobia, porque tiene años, tiempo batallando con una situación en su vida que usted siente que nunca va a salir de ella. Y lo doloroso de esto es cuando llega a nuestra vida el pensamiento de yo no soy útil para el Señor. Yo no le sirvo al Señor. Y empezamos nosotros a minimizarnos y a creer todas esas cosas que vienen a nuestros pensamientos, que por causa de nuestra inconsistencia, de nuestras fallas, de nuestros errores, ya empezamos a sentirnos inútiles, inservibles para la obra de Dios, inservibles para el ministerio. Sí, si somos honestos, así nos sentimos muchas veces. Prometemos y no cumplimos. Pactamos y tampoco cumplimos. Le decimos al Señor que vamos a hacer cosas, que vamos a tomar un tiempo, que vamos a orar, que vamos a hacer X o X cosas y luego no hacemos nada. Y le pedimos perdón al Señor y le decimos no lo vuelvo a hacer. Y el día o en el momento menos pensado estamos nadando en lo mismo otra vez. Y llega un punto donde eres tan arropado por estos pensamientos, y no es nada fácil, que ya el desánimo toma el dominio de tus pensamientos, de tus emociones. Vienes a la iglesia, pero no disfruta la armonía, no disfruta la comunión con el Espíritu Santo, por cuanto tus pensamientos te acusan, porque te sientes inútil, porque sientes que caes y recaes en los mismos malos hábitos, en los mismos pecados. Y aunque escucha sermones y escucha esto y escucha lo otro, la frustración nos golpea. Porque en el fondo estamos en una iglesia porque creemos en Dios, porque reconocimos nuestro pecado y porque deseamos que Dios cambie nuestra vida. Y proclamamos a veces con nuestros labios, Dios ha cambiado mi vida. Pero en el fondo de nuestros corazones, aunque proclamamos, Dios ha cambiado mi vida, nos sentimos cautivos. Nos sentimos prisioneros todavía de malos hábitos, de pecados viejos que se alejan por un tiempo y luego vuelven y te visitan. Y estudiando las Escrituras nos damos cuenta que este tema no es inherente solamente a nosotros. No, mis hermanos. Sí, creemos que esto solo me pasa a mí. Y nos comparamos con otros que quizás hablan más bonito, que fluyen, que cantan, que predican. Y dice, se ve que es una persona espiritual. ¿Quién sabe las batallas que tiene cada quien? Y empezamos a mirar a otro y quitamos la mirada de donde debemos tenerla. Y eso entonces nos estanca y no nos deja crecer y avanzar sin importar el tiempo que tengamos en el Evangelio. Y hermano, injustamente, todo, no importa la posición ministerial que usted pueda tener,
la posición que pueda tener en el cuerpo de Cristo, todos podemos y pasamos por este tipo de circunstancias. Y a pesar de que predicamos el Evangelio, que hablamos del Evangelio, ¿saben qué? Se nos olvida lo que es el Evangelio. Y como hoy estamos en un culto de mucha interacción, gloria a Dios por ello, hermano, ¿qué es el Evangelio? Puede responder cualquiera. Buenas nuevas. ¿Y en qué consisten? Dígame cualquiera, según lo que usted ha entendido, ¿en qué consisten esas buenas nuevas? Cristo es nuestra. Hermano, el Evangelio es que nosotros somos pecadores, hombres incapaces de vivir vida que agraden a Dios por sí mismo, porque fallamos constantemente. Y por nuestros méritos, facultades, era imposible que llegáramos al estándar que Dios demanda. ¿Verdad que sí? Y Dios nos ama, y lo hablamos ahorita, nos ama tanto que envió a alguien a vivir la vida que nosotros no podemos o no hemos podido vivir. La vida que Dios demanda, a vivirla por nosotros, a padecer lo que nosotros deberíamos padecer, para abrirnos amplia y espaciosa entrada al reino de Dios. Aquello que yo no podía lograr por cuanto hay pecado en mí, por cuanto hay debilidad en mí, Cristo lo logró. ¿Se entendió? Pues no es eso lo que proclamamos. Cristo lo logró. ¿Y qué hizo Cristo? Nos abrió la entrada, el camino al reino de Dios. ¿Y qué Cristo pidió o pide de nosotros para entrar por ese camino? Que creamos en Él, que creamos en que realmente Él es el sustituto nuestro, que Él murió por nuestros pecados, creerlo. Él no nos pide que nos portemos bien para que podamos entrar. Nos portamos bien como consecuencia de que ya nuestra vida está siendo transformada. No es que me voy a portar bien ahora para poder entrar. ¿Entrar dónde? Entrar donde yo por mi propio comportamiento nunca pude entrar. Debo dejar de hacer, mirar, pensar. ¿Para qué? Para poder entrar. Pero es que tú nunca vas a entrar porque tú dejes o hagas. Tú entras por lo que Cristo hizo. Y esa acción va transformando, va regenerando nuestras vidas, haciéndonos que cada día nos parezcamos más a Él. Y eso va transformando nuestra vida, y ya las cosas malas que hacíamos no las hacemos. Aunque vengan malos pensamientos, no sucumbimos a ellos. Aunque podamos caer y tropezar, no nos quedamos en ellos, no nos deleitamos en ellos. Porque hemos sido cambiados, transformados, comprados, adoptados. Nuestra naturaleza está siendo cambiada, pero aún estamos en ella. ¿O hay alguien que es espiritual aquí? No, vivimos en un cuerpo todavía. En un cuerpo caído, una naturaleza caída. Deseamos agradar a Dios. Y el hecho es que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, vivió en carne propia estas emociones que nosotros podemos tener uno que otros. Ese agobio de batallar con cosas en nuestra vida que sentimos que nunca vamos a vencer. Llámese como se llame. Sea el orgullo, sea la ira, la mentira, cosa que a Dios no le agrada. Y que usted sabe que no está bien y trata de cambiarla, pero siente que no lo logra.
Y empezamos a sentirnos, como les decía ahorita, desechados, abandonados. Las semanas anteriores estuvimos hablando justamente de las consecuencias cuando Dios te habla y te habla y te habla y usted insiste en seguir pecando. Eso es una cosa. Y ante esa frustración es donde nosotros recordamos el Evangelio y debemos tener paz en Dios. Yo quiero que usted me acompañe para que veamos las expresiones de Pablo. Romanos capítulo 7. Pablo desde el principio, versículo 1, viene hablando de estas batallas, de esta circunstancia entre su naturaleza humana y la nueva naturaleza espiritual que Dios nos ha dado. Y Pablo habla de esta batalla, de esta lucha, de esta angustia. Y quiero que leamos desde el verso 20 en adelante. No, perdón, del versículo 19, Eduardo. Y quiero que me acompañen a leer, leamos juntos. Dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, en su naturaleza humana, está en mí. Porque según el hombre interior, el hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios, me deleito en las cosas de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi humanidad, que se revela contra la ley de mi mente, la ley espiritual, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hacemos una pausa ahí. Miserable de mí, no es un poema. Pablo está hablando de él. Dice, hay un tema con mi vida que veo que hay una situación que todavía yo sigo luchando con cosas en mí que no quiero hacer. Y me doy cuenta que aún el pecado mora en mí. No estoy hablando que Pablo era un pecador, pero había cosas en él que eran parte de ¿qué? De su vieja naturaleza. Porque literalmente nosotros todavía estamos vivos. Ahora dice que la Biblia que hemos muerto al pecado para vivir para Cristo. Es lo que está sucediendo. Ahora le pregunto, ¿pecamos nosotros? Sí. Claro que sí, constantemente. Y Pablo está pasando por esta situación. Diferencia de Pablo, que Pablo recordó quién lo llamó, de dónde lo llamaron y bajo qué circunstancias lo llamaron. Pablo era un bárbaro, un homicida, ¿o no era así? ¿Sí? Eso era Pablo. Y sin embargo, en medio de una obra de maldad que iba a realizar, que iba a azotar una comunidad de creyentes, en medio de, se le aparece el Señor. No porque Pablo era bueno, todo lo contrario, sino porque Dios, por su gracia y misericordia, en su soberana voluntad, dijo, voy a trabajar contigo. ¿Verdad que sí? Y Dios toma a Pablo. Y Pablo conoce al Señor. Y el Espíritu Santo llena a Pablo. Y Pablo fluye en el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo se da cuenta que dentro de él hay cositas que no andan bien todavía. Dice, ven acá, pero ¿y hasta cuándo yo voy a estar luchando con esto? Ahora Pablo, en vez de desplomarse, de decaerse, como puede ser que pase con muchos de nosotros ante una situación X, Pablo recuerda algo que es lo que Dios quiere que usted y yo recordemos hoy. Ahora, cuando vemos la expresión de Pablo ahí, ¿le parece que es un hombre que se siente contento porque hay un mal en él? No, ¿verdad que no? Como tampoco deberíamos nosotros sentirnos bien. Y damos por sentado que cuando pecamos o hacemos cosas que no agradan a Dios, sentimos angustia, malestar, pesar. Que usted diga, óyeme, yo pensé que ya yo había superado tal cosa. Y me vi en una situación ahí, hermano, y cuando abrí mi boca, ahí se vio todo menos un cristiano. Ahí había todo menos un hijo de Dios. Y lo lindo es que todos me vieron. Wow, Señor, te he fallado. Señor, ¿con qué cara yo predico ahora? Y ahora, yo pensé que era nueva criatura. Sí, lo eres. Y el diablo te hace el favor. Tú no sirves. Esto no es para ti. Eres un inútil. Mira cómo todos te miraron.
¿Y ahora qué vas a hacer? No, mis hermanos. A veces se nos ha hecho creer, hermanos, que somos seres perfectos. No. Estamos caminando hacia allá. Y eso ocurrirá cuando Cristo venga, cuando abandonemos este mundo. Mientras estemos en este cuerpo, estaremos batallando con nuestra naturaleza, con nuestros viejos hábitos, malos hábitos, sean cuales fueren. Vamos a seguir batallando. La pregunta es que si recordamos, ¿quién es que nos sostiene? ¿Quién es que nos da acceso al Padre? No son nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento. Siempre ha sido Cristo. Y Cristo nos llamó sabiendo quiénes éramos. No fue que vio que éramos santos, no, todo lo contrario. Éramos viles pecadores y fijó sus ojos en nosotros. Dijo, te quiero a ti, te quiero a ti. A mí, Señor, sí, a ti. Pero mírame lo que yo soy. Sí, yo sé lo que tú eres. Yo sé lo que tú eres. Cuando Dios llama a Pablo, le dicen a Ananías, ve para que ore por fulano. Espérate, ¿y este no es el que anda acabando con todo el mundo por ahí? Sí, ese mismo, el que anda acabando con todo el mundo. Ese mismo es. Ve, Dios lo ha escogido. Dice Ananías, bueno, si Dios lo hizo, ¿qué vamos a hacer? Tanto así que los hermanos no querían acercarse a Pablo porque sabían la reputación, quién era, un criminal, hombre fuerte. Nadie quería acercarse a Pablo, pero Dios escogió a Pablo. El aguijón de Pablo, mucha gente anda adivinando, diciendo que era esto. La Biblia no especifica lo que era. Pero sea lo que sea, Dios no se lo quitó. Dijo, bástate mi gracia. En medio de tu debilidad, de tu lucha, yo me voy a glorificar. Porque que no eres tú, soy yo. Y eso que aplicaba para Pablo, aplica para nosotros. A veces vemos en la Biblia hombres que eran llenos del Espíritu Santo, que Dios lo usaba, y entendemos que ya llenaron el estándar. No, no lo llenaron. La palabra nos narra de Pedro. Dice que allá en Pentecostés fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y llegó y predicó un sermón y se convirtieron como 3,000 personas. Pedro fluyendo en el Espíritu, tremendo. Luego más adelante es acorralado y le dicen a él y a otros, no, le prohibieron predicar. Y Pedro se tranca en una habitación y le dice, hermano, nos prohibieron, vamos a orar. Y están orando y le piden al Señor que le dé denuedo, que le quite el temor, le dé autoridad para seguir predicando. Y dice la palabra que fueron una vez más llenos del Espíritu Santo. Y adivinen qué. Pedro, ese hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, el cual dice la palabra que su sombra sanaba a los enfermos. Llegó un momento dado en una comunidad de gentiles que actuó como el más vil de los hipócritas. Sí, Pedro, lleno de Dios. Cuando estaba con los gentiles, ay, feliz mi comunidad. Y cuando llegaban los judíos, Pedro hacía así. Espérate, para que no. O sea, tú comes con ellos mientras estás solo. Y cuando vienen los judíos, tú te apartas porque te da vergüenza, para que no te cuestionen. Y Pablo, que lo está mirando, dice, ven acá, Pedro. Y dice Pablo que los reprendió duramente. ¿Y saben qué? Delante de todos. Para que se viera que la conducta de Pedro no es la conducta correcta. Pedro, el apóstol, Pedro lleno del Espíritu Santo, era un hipócrita. ¿Lo sabían? Sí, era un hipócrita. Y Pablo en el amor de Cristo lo reprendió, como nos reprende el Espíritu Santo a nosotros también. Y nos hace ver a veces que somos hipócritas, que somos mentirosos y hasta envidiosos, en un sentido general. Nos hace ver el Espíritu Santo. Y Pedro no se echó a llorar, dijo no sirvo para nada. Se arrepintió de ese mal y siguió hacia adelante. Pablo, una vez que narra todo este mal, y lo voy a repetir, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Usted ha visto cuando un hombre dice miserable de mí? Ahora, en un contexto de nosotros, en nuestro lenguaje, cada quien como sus expresiones, nosotros diríamos, Señor, yo soy una porquería. Yo soy un inútil. Yo no sirvo para nada. ¿Quién me va a librar de este tema que yo no salgo del piso? No. Soy un inútil. No sirvo. ¿Quién me va a librar de esto? Pero se supone que ella es un hombre lleno de Dios. Claro, Pablo da la respuesta ahí mismo. Dice aquí él, ¿verdad?
narra el suplicio que todos podemos estar pasando en algún momento o que tenemos años en él. Y dice Pablo, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, o sea, con el yo interior, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice, gracias a Dios por Jesucristo. Porque a fin de cuentas, todavía yo sigo haciendo cosas que no están bien. Pero gracias a Jesucristo, que ya pagó por mí. O sea, que yo puedo seguir pecando como si nada. Yo pregunto, ¿le parece que Pablo se estaba deleitando en el pecado? Había angustia en él. Había angustia, había pesar. Porque a Dios no lo vamos a engañar. Entonces justamente hace la transición al capítulo 8, contándole continuidad a este tema. Y aquí sí quiero que me acompañen. Ustedes están ahí también. Ahora pues, luego de haber dicho qué cosa, ¿de qué viene hablando Pablo? Del pecado que mora en él y que mora en nosotros. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está diciendo, a pesar de todo esto, de esta batalla, de esta lucha que tengo, no soy un condenado. No hay condenación. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Y Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestro libertador. Aunque pecamos, aunque caemos, aunque fallamos como seres imperfectos, no son nuestras buenas obras las que nos acercan a Dios. Grábese eso. No son nuestras buenas obras las que nos acercan a Dios. No son nuestras buenas obras las que hacen que Dios me mire con buenos ojos. Es la obra que ya Cristo realizó. Lo voy a decir en español. Fue la obra de Cristo. Usted ha visto cuando usted le dicen que haga algo y usted dice, no me siento en la condición. ¿Por qué? Porque cogí un pique ahorita. Porque dije algo que no debía haber dicho. Porque dije una mentirita. Porque me vi en una situación y no me siento digno. Nunca ha sido digno. Entienda eso. Es que nunca ha sido digno. No, porque no ando bien. ¿Y cuándo usted ha estado bien? Usted ve que a veces nosotros inconscientemente nos amparamos en nuestra justicia y se nos olvida el Evangelio. El Evangelio es eso, hermano, que nosotros somos incapaces de llegar al estándar de Dios y Cristo lo hizo por nosotros. Ahora usted dice, pues, o sea que yo puedo andar como me dé mi sagrada voluntad. Usted no ha conocido a Dios entonces. Si el deseo de tu corazón es andar como tú quieras, no has conocido a Dios. Una cosa es batallar con el pecado. Y otra cosa es vivir deleitándome en el pecado. Para que no nos confundamos. Pero usted anda tropezando, se va de cabeza cada rato. Usted no es un condenado, no es un desechado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. En pocas palabras, los que no andan pecando voluntariamente. Sino los que andan en el Espíritu. Y yo pregunto, ¿estamos en una iglesia porque queremos agradar a Dios? Porque conocimos a Dios, queremos escuchar palabra de Dios, queremos ser exhortados, reprendidos, alentados. Claro que sí, por eso estamos aquí. ¿Y cómo llegamos aquí? A veces rotos, desarmados, abatidos, cargados de situaciones que no deberíamos cargar. Varón, para que usted dirija, no, pastor, no dicen el por qué, pero porque no se sienten. Y gloria a Dios que tienes ese pensamiento, pero tenemos que recordar algo. No depende de ti. Depende de su gracia. A nosotros se nos ha enseñado en el contexto. ¿Tú quieres que Dios te use? Vete para el monte y venga un esqueleto de allá. Mata la carne. Tú estás matando tu cuerpo. Ahora es malo apartarse a orar. Jamás en la vida. No. Dios te usa como Él quiere y porque Él quiere. No es porque ve bondad en ti.
Usted ve todos los hombres, le acabo de hablar de Pablo, le acabo de hablar de Pedro. Y yo pregunto, ¿dejó Dios de usarlo? Pedro anduvo con el Señor. Pedro hizo milagros, Pedro predicó y cuando se vio acorralado negó al Señor sin pensarlo y lo hizo 3 veces por si acaso había duda. ¿Y cómo Dios usó a Pedro si Pedro iba a pecar? De la misma manera que usó a Judas y Judas se perdió. Ahora nosotros decimos, Señor, yo quiero ser un instrumento útil para ti. Gloria a Dios. Quiero ser una vasija limpia para ti. Quiero. Ahora usted dice, claro, por más que trato de limpiarme, Señor, me doy cuenta que no. Que de algo siempre cojeo. O cojeo por aquí, o cojeo por allí. Pero algo. Y cuando somos conscientes de eso, el orgullo no va a hallar cabida en nosotros. El pechito no se debe inflar y dice, no, yo soy un hombre que yo no salgo del suelo. Yo estoy de pie porque Él me sostiene. Gloria a Dios que lo entendiste. A todos. Yo estoy de pie porque Él me sostiene. Si fuera por mi voluntad, estaría aquí chillando y diciendo quién sabe cuántas cosas. Pero hoy estoy aquí por lo que Él hizo por mí. Y veo que su gracia me levantó. Aún sabiendo, así inició la oración. A veces te fallé. Mas tú fuiste fiel. Él es fiel. Ahora pues, repita eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí estamos en Cristo Jesús? Entiendo que todos. Algunos no andan muy bien, otros andan mejor que otros, pero todos estamos en Cristo Jesús. Todos reconocemos que Cristo es el Señor. Todos reconocemos que Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. Todos reconocemos que Cristo resucitó al 3er día y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Todos reconocemos que es posible que en este momento mi vida no esté en la mejor condición. Quiero que Dios me ayude a escapar de un pecado. Quiero que Dios me ayude a escapar de una mala conducta, de un mal hábito. Quiero que Él me ayude a escapar porque no me siento bien. Pero recuerda algo. Estamos de pie por su gracia y por su misericordia. Nosotros tenemos que aprender y entender el día de hoy, todos nosotros, que no es por nosotros. No somos nosotros. Eso es lo que nos enseña. Está en el Espíritu los niños hoy. No somos nosotros, es Cristo. Siempre ha sido Cristo, no nosotros. ¿Cómo, María? Ya. Hermano, es Cristo en nosotros. Siéndonos yo un vil pecador, su sangre derramó por mí. Me encanta cuando Dios habla de Israel, donde Dios le dice, yo te escogí a ti desde todas las naciones. No porque ustedes fueran buenos, todo lo contrario, ustedes eran de los peores, le dice Israel. Eran de los peores y yo los escogí. Entonces eso nos ayuda, aunque lo hemos oído muchas veces. No es de que Dios vio tu corazón. Esas frases son humanistas que se escuchan en muchas prédicas. Eso no viene de Dios. Dios vio tu corazón, Dios vio quién tú eras. Sí, ¿verdad? Es verdad que Dios vio eso. ¿Y qué vio realmente Dios? Maldad. Maldad a veces de la que nosotros mismos no somos conscientes. Y voy a hablar de estas desgracias que están pasando a nuestro alrededor hoy en día. Cómo familias matan familias. Yo pregunto, usted espera de un atracador, de un asesino que tenga el instinto de matar, ¿verdad que sí? Pues yo pregunto, cuando una hermana, que todo el mundo vio ese asunto, mata fríamente, no importa lo que diga, pues la mató. Mata a un familiar tan fríamente, así como por así. O padres que matan a los hijos y viceversa también. Y usted pregunta, ¿eran asesinos? ¿Trabajaban para un cartel? No, eran personas normales que un día
bajo ciertas circunstancias, salió a florecer lo que la Biblia siempre ha dicho que hay en nosotros, que hay maldad en el corazón del hombre. Ese no mata una mosca, no, un ejército sí puede. Esa es la realidad, hermano. Siempre se dice por ahí que no le tenga miedo al que hace mucho ruido, tenga miedo al calladito. Pasa que el calladito ni siquiera él sabe de qué es capaz. Y eso es lo que tiene que hacernos ver todo eso. Como decía un hermano en la fe, cuando uno mira eso, lo que hay que decir, Señor, líbrame a mí de que en algún momento de mí pueda salir algo semejante. Hermano, cuando uno mira estas noticias de adultos que violan niños, eso estremece y uno se cruje los dientes y quisiera como agarrar a la gente. Pero luego, tú miras la vida de esas personas y no fue, de repente nunca dieron indicio. Hombres buenos en la comunidad, personas respetables de los que nos conocían, no eran locos que andaban en el parque haciendo, no, eran personas normales. Pero por dentro, en su interior, estaba caminando esa maldad oculta. Y un día, ¿sabe qué hizo? Germinó, salió a flote. ¿De qué somos capaces nosotros? No quiero saberlo, ni que usted tampoco lo sepa. Y como yo no sé de qué podríamos ser capaces nosotros, mire, yo soy incapaz de atropellar a un animal. Yo choqué una gallina y me puse malo. Pero fue la gallina que me chocó a mí. Sí. ¿Eso no es verdad? ¿Cuál es esa? No, yo me la tomé yo. Es la esposa cuidándome para que no me done su dimba aquí. Esa es la patilla de la sabiduría. Entonces, mis hermanos, cuando uno ve estas circunstancias, estas cosas, nos llevan a nosotros a reflexionar y a decirle, Señor, ayúdame, guárdame. ¿De quién? De mí mismo. Guárdame de mí mismo. Cúbreme. Y eso nos ayuda a entender lo que le dije del principio, que estamos donde estamos por la obra de Cristo. Somos salvos por la obra de Cristo. Estamos de pie por la obra de Cristo. Nos levantamos por la obra de Cristo. Tenemos acceso al Padre por la obra de Cristo. Nunca ha sido y nunca será por nuestros méritos. Entonces, ¿qué hacemos? Que si usted se sintió en el suelo, levántese. Levántese. Como dicen por ahí, usted es un preso ya con la reja abierta. Ya los barrotes están abiertos. Usted está preso porque usted no ha entendido que es libre. Y vi una ilustración que me gustó mucho. Una ilustración. Quiero leérsela. Dice así. Imaginemos a un hombre que ha pasado años en prisión. Todos los días se levanta, come y duerme en la misma celda. Un día, el director de la cárcel llega y le dice, tu condena fue pagada, eres libre. El director abre la puerta, quita los candados, pero el hombre no sale. El hombre se queda dentro de la cárcel. ¿Cómo así? Sí, ya es libre. Le abrieron la puerta. Pero tuvo tanto tiempo en una rutina de vida que aun cuando ya los barrotes no están, los candados no están, él sigue en el mismo lugar. Él sigue sintiéndose condenado. Él sigue sintiéndose preso. Y vive como un preso aun cuando ya ha sido liberado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no entendemos a cabalidad lo que Cristo hizo. Cristo abrió la puerta. Cristo quitó, ay santo, estoy fino. Cristo quitó los candados. Es la patilla que entró yo.
Cristo quitó los candados. Sí, eso mismo. Cristo quitó los candados. Abrió la cárcel. Pero nosotros, aunque proclamamos, somos libres, seguimos aquí. Diciendo, es que soy débil. Es que yo siempre caigo. Es que yo tropiezo. Pero acaba de salir. No, porque es que yo no soy digno. Es que yo no... Pero sal. No. Lo chulo es que estando dentro decimos que somos libres. Si somos libres, sal. Sal y vive como un hombre libre, como una mujer libre. Aunque el pecado te asedie, confía en la gracia de Dios. Confía en su misericordia. Que no te dejará donde tú estás, que te va a levantar. Ahora lucha contra ese pecado. Batalla, porque no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros. Y en algún momento nosotros tendremos la victoria. En algún momento ya no lucharemos con X pecado o con X condición. Pero no podemos vivir como condenados, sino como liberados. Somos libres, hermano. Y porque usted es libre, proclame. Abra la boca, diga que soy libre. Cristo me hizo libre. Cristo me libertó. Pero tú no andas muy bien. No, yo nunca he andado bien, pero Cristo me hizo libre. Tú no pareces cristiana, pero Cristo me ama y me hizo libre. No es por lo que yo parezca, es por lo que Él hizo por mí. Hermano, dice, si creyeres en tu corazón. ¿Qué cosa? Que Cristo es. Y confesares. ¿Y qué es lo que hay que confesar? Es eso. Varón, tú vas para el cielo. Sí, ¿por qué? Porque Cristo murió por mí. Si tú murieras ahora mismo, ¿para dónde tú vas? Para el cielo derechito. ¿Tú? Sí, yo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Y me abrió las puertas. Y yo lo creo y estoy seguro. Hermano, eso solamente lo proclama un hombre y una mujer que tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro. Pero tú estás... Yo no te veo muy santo. No, no estoy santo, ¿verdad? Estoy en proceso. Estoy en proceso. Pero tú tienes como 30 años en el Evangelio. Este proceso termina cuando me muera, cuando Cristo venga. Pero sigo. Y trato de lo que antes hacía, no hacerlo más. Pero si acaso me fui de cabeza, me levanto. Y no dejo que el acusador me señale. Dice la Biblia, si acaso pecáremos. Y ese si acaso es una certeza de que sí vamos a pecar. Abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? ¿Quién acusará a los escogidos? Si Cristo es, ¿qué? El que intercede. Si Él es el que juzga, si Él es el que condena, ¿quién nos acusará? Por eso comienza Romano, ninguna. Bueno, hermano, hay cierta condenación, porque si usted, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el día de hoy, estas palabras para que usted entienda, sí, estoy luchando con algo, pero estoy de pie en el nombre de Jesús. Estoy de pie en el nombre de Jesús. A veces estoy cabizbajo, pero estoy de pie en el nombre de Jesús. A veces siento que no me puedo levantar, pero Cristo me levanta. Y proclámelo y créalo. Usted no puede dudar de su identidad ni de su posición. Hermano, y ahora mismo si el mundo se acabara, bueno, yo ahora mismo como que no creo que esté muy bien, no. Mentira del diablo, saque ese pensamiento. Usted no puede andar por el mundo como que no sabe quién usted es. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, imperfectos, pero somos hijos de Dios. ¿Y qué vio Dios en mí? Nada bueno. Y entonces, su gracia me alcanzó. Su gracia me alcanzó. ¿Cómo así? Que Dios le dio su sagrada voluntad de salvar a este vil pecador. Y continúa Pablo diciendo, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, nosotros éramos incapaces de vivir conforme a la ley. Dios, oigan esto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nosotros, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? Dígalo. Condenó el pecado en él, ya, muerto. Para que la justicia de la ley
O sea, aquella ley que no iba a ser justo, que no podíamos nosotros cumplirla, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, aunque tengamos la lucha que podamos tener, ya en mí gobierna. ¿Quién? El Espíritu de Cristo. Cristo. Dice acá. Conforme al Señor del Espíritu. Okay. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, el mundano, el impío, lo único que piensa constantemente es en las cosas mundanas, en las cosas de la carne. Pero usted y yo, y los que somos de Cristo, aunque en algún momento pensamos en cosas, somos reprendidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aun cuando usted tenga un año viviendo en una vida desordenada, dentro de ti hay alguien que grita, esto no es tu vida, esto no es para ti. Vuelve a casa, hay alguien que te espera. Vuelve a casa constantemente. Y que Dios puede permitir que tú seas azotado, sí, porque te ama. Y que Dios permite golpes en tu vida, sí, porque te ama. Porque ya tú fuiste sellado, tú fuiste escogido. Y como muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere gobernar, Dios permite situaciones para que usted despierte. Pero aún en usted hay algo. Ahora, si usted me dice a mí que usted ha sido creyente y que ya hoy, el día de hoy, bueno, yo no creo mucho en eso de si Cristo es verdad. Si Cristo existió, ya la historia es otra. Eso significa que usted nunca conoció a Cristo. Usted escuchó de Cristo, le gustó la idea, pero usted nunca fue de Cristo. Podemos, como le dije, tropezar, irnos de camino, pero negar al Señor. ¿Sería usted capaz de negar al Señor? Usted puede ponerse rebelde con Dios. Mira, hay personas que le pasan circunstancias dolorosas en la vida y entran en una rebeldía con el Señor. No van a la iglesia, no quieren saber de cosas de Dios, pero aún en sus corazones son incapaces de decir, Dios no existe, Dios no es real. Y a veces sí lo expresan, que es un pique. Pero es imposible, como dice la palabra, que aquellos que gustaron una vez el don celestial, no, es imposible. Porque, dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, de las cosas mundanas, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Oigan esto. Porque los designios de la carne, las cosas carnales, pecaminosas, son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a la ley de Dios. No pueden, no hay manera. Ahora, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas lo que vivís mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, agarren ahí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo en él, no es, ya ahí se acabó. Ahora, ¿a quién Cristo le da el Espíritu Santo? Quiero escuchar una voz, una. A los que creen, a los que creen, a los que lo confiesan, aquellos que Él escogió, que creen en el Señor y que se arrepienten, Dios le manda y les da el Espíritu Santo, que es el sello, que es la garantía que dice propiedad de Cristo. Aunque usted siga luchando con muchas cosas y siga tropezando, hay un sello que dice propiedad de Cristo, porque dice la palabra que fuimos comprados por precio de sangre. Así que si somos de Cristo, y creo que somos de Cristo, pasaremos todas las vicisitudes como la pasó Pablo. Pero Cristo es mi libertador. Como decíamos ahorita, Cristo es mi sanador, mi libertador, mi salvador. Cristo es mi todo. Así que, amada iglesia de Jesucristo, cuando usted ande por la calle, recuerde su identidad. Yo soy propiedad de Cristo. Yo soy propiedad de Cristo. Y haga lo que corresponde hacer a alguien que tiene el Espíritu de Cristo. Usted quiere
proclamar, proclame, testifique. Cuando venga el pensamiento, ay, es que yo reprenda al diablo. Es que yo no sirvo. Ustedes se imaginan a Pablo, después que confiesa esa batalla que él tiene con su propio cuerpo, con su propia naturaleza caída, que Pablo diga, no, esto no es para mí, me voy a devolver. ¿Eh? Sin embargo, la obra de Pablo, o de Dios a través de Pablo, está plasmada en todo el Nuevo Testamento. ¿Quién escribió todas esas cartas? Un hombre con luchas y batallas como las tenemos nosotros. No fue un ángel bajado del cielo, fue un hombre, un homicida, un hombre duro, difícil, pero que fue transformado por la obra y gracia del Espíritu Santo, como lo hemos sido nosotros también. Amén. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos luchan con lo que sea? Usted, pero tienen luchas. Todos tenemos luchas. ¿Y qué hago? ¿Dejo de luchar? Siga luchando hasta que Cristo venga. Porque la victoria está asegurada. No en tus fuerzas, no en tu santidad. La victoria está asegurada en la obra de Cristo. Amén. Edward, la que yo te dije no, busca otra. Póngase de pie, mis hermanos. Porque yo creo que lo que Dios nos iba a hablar está bastante claro. Está bastante claro. Y voy a repetir esta palabra y quiero que usted se la grabe bien. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Su gracia es la que nos sustenta y la que nos sostiene. Y vamos a darle gracias al Señor justamente por ello. Amantísimo Dios y Padre eterno, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que nos dan aliento. Gracias por tu palabra porque nos recuerdan quiénes somos en ti, Señor. Gracias porque tus palabras, Padre amado, nos iluminan, bendito Dios, y nos ayudan a estar de pie. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas que nunca ha dependido de nosotros, que depende de ti. Padre, tú eres fiel, tú eres real, tú eres verdadero, tú no eres débil, tú no eres cambiante como lo somos nosotros, Señor. Padre, gracias, porque estamos seguros en ti. Como dice tu palabra, ¿quién nos va a arrebatar de tus manos, Señor? Nadie podrá arrebatarnos de tus manos.